Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, bueno, aquí no, pero bueno, virtualmente hablando, por estar aquí con nosotros esta tarde para hablar sobre el Día del Asteroide. Antes de empezar, muy brevemente, os queremos contar un poco quiénes somos, quién es Almería Conciencia, porque contamos, o al menos albergamos la esperanza, de que el público almeriense sí nos conozca, o por lo menos las personas que están interesadas en la ciencia, pero puesto que esto es online, es posible que haya personas de fuera de Almería y no sepan quiénes somos. Así que muy brevemente vamos a explicar de qué se trata esta plataforma. Almería Conciencia nació, va a ser 2 años en octubre, con el objetivo de unificar a las personas almerienses que nos dedicamos a la divulgación científica. Éramos muchos, pero íbamos, digamos, cada uno por su lado. Entonces, lo que pasaba era que, por ejemplo, organizábamos actividades para la misma fecha o cosas muy similares, que no había comunicación entre nosotros. La plataforma surgió para que nos comunicáramos entre nosotros y a su vez para poder organizar actividades. De manera que cada miembro desde su institución o desde su empresa hiciera actividades y nosotros sirviéramos como altavoz, nos hiciésemos publicidad. Pero además la propia plataforma hace sus propias actividades. Esta es una de ellas. Y bueno, nosotros tenemos, en Almería tenemos el Observatorio de Calar Alto, tenemos unos cielos estupendos y por lo tanto somos muy amantes de la astronomía y no podíamos dejar pasar el día del asteroide por mucho coronavirus que nos lo quisieran pedir. Así que aquí estamos de forma virtual y tenemos para ello a, yo creo que la persona más idónea para hablarnos de coronavirus, de asteroides en España. Se trata de José María Madiedo. José María Madiedo es astrofísico, es doctor en química y en astrofísica y investiga en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Su investigación se centra principalmente en los cuerpos menores del sistema solar, que vienen siendo los asteroides y cometas. Además, desarrolla el proyecto MIDAS, que se encarga de detectar impactos de roca sobre la Luna, y también el proyecto SMART, que detecta la entrada de esas mismas rocas en la atmósfera terrestre. Y bueno, antes de dejaros con él una pequeña cosa, como seguro, porque va a ser súper interesante y seguro que surgen un montón de preguntas, irlas haciendo conforme vayan surgiendo, porque nosotros las iremos recopilando y al final del todo se las haremos llegar a él, se las leeremos y él las contestará todas. Así que eso, muchas gracias y os dejo con José María. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por asistir a este evento online con motivo del Día del Asteroide, en el que os hablaré un poco del mundo de los asteroides. Como sabéis, el Día del Asteroide es el 30 de junio y conmemora el evento de Tunguska que tuvo lugar precisamente un 30 de junio del año 1908. Hoy os voy a contar algunas cosas relacionadas con asteroides y como habéis oído hace un momento, pues en el chat del canal podéis ir escribiendo vuestras preguntas, vuestros comentarios y al final de la charla intentaré responder a aquello que hayáis planteado ahí. Bueno, pues para empezar os voy a comentar qué es un asteroide como este que viene aquí, que me voy a retirar un momento para que no me dé. Los asteroides son objetos que orbitan alrededor del Sol. Son objetos que no emiten luz propia, son objetos que suelen tener una superficie oscura y eso dificulta en gran medida su detección, sobre todo su detección temprana, fundamentalmente cuando son muy pequeños. Muchas veces esos objetos cuando son demasiado pequeños no los vemos hasta que no los tenemos ya prácticamente encima. La mayoría de estos asteroides se encuentran en una zona del sistema solar conocida como el cinturón principal de asteroides. Es una región de nuestro sistema solar que se encuentra entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter, pero aparte de los asteroides que hay en esta zona del sistema solar, también hay asteroides que se encuentran en las proximidades de nuestro planeta. Tenemos los llamados asteroides cercanos a la Tierra, o NEA, por su acrónimo en inglés, y los NEA son partes de la población de objetos cercanos a la Tierra, o NEOS. Los NEOS engloban tanto asteroides como cometas, y los NEA pues ya se referirían fundamentalmente a los asteroides. ¿De qué están hechos estos asteroides? Pues fundamentalmente están compuestos de roca, metal y agua. Son los 3 ingredientes fundamentales. Pero desde el punto de vista de cómo se organizan estos componentes,
podríamos decir que los asteroides se pueden clasificar en dos grandes tipos. Por un lado tendríamos los asteroides primitivos. Los asteroides primitivos son aquellos que tienen una composición que apenas ha variado desde que se formó el Sistema Solar hace unos 4.500 millones de años. Serían algo así como fósiles de la formación del Sistema Solar. Y fundamentalmente estos son los asteroides pequeños. ¿Y por qué apenas ha variado esa composición? Bueno, pues porque son objetos cuyo reducido tamaño hizo que no pudiesen almacenar suficiente calor en su interior como para fundirse, al menos fundirse parcialmente, de forma que esa fusión fuese transformando esos componentes. De manera que, al no ser capaces de almacenar ese calor, esos compuestos a partir de los cuales se formaron estos asteroides han permanecido, como digo, prácticamente intactos a lo largo de todo este tiempo. Por otro lado, tenemos los llamados asteroides diferenciados. Los asteroides diferenciados son los asteroides grandes. Cuando un asteroide tiene un diámetro superior a 100, 200 kilómetros, ya ese objeto ha sido capaz de acumular suficiente calor en su interior como para que los componentes que lo forman hayan sido capaces de fundirse, al menos parcialmente. De forma que en estos asteroides ocurre o ha ocurrido algo similar a lo que sucedió en nuestro planeta. Nuestro planeta es un objeto diferenciado también, igual que estos asteroides diferenciados, porque los materiales más densos, sobre todo el hierro y el níquel, al encontrarse fundido al interior, pudieron, por esa diferencia de densidad, caer hasta el núcleo, y sin embargo los materiales rocosos más ligeros quedaron formando una corteza sobre un manto parcialmente fundido de un material de densidad intermedia. Digamos que aquí los materiales a partir de los cuales se formaron inicialmente estos asteroides se han cocinado en cierta manera, se han transformado a lo largo de la historia de nuestro sistema solar. Ambos tipos de asteroides nos dan una información muy diferente. Los asteroides primitivos nos dan información sobre qué materiales había cuando se formó el sistema solar, y los materiales diferenciados nos enseñan cómo se produce esta evolución en nuestro sistema solar. Bien, pues todo esto lo sabemos en gran parte gracias a los meteoritos. Los meteoritos son rocas que proceden de asteroides, y cuando nos llega un meteorito procedente de alguno de estos asteroides, tenemos en nuestras manos y podemos analizar estos materiales. De manera que podemos tener en un laboratorio, podemos analizar y estudiar en un laboratorio, o bien materiales muy primitivos, si estos meteoritos proceden de asteroides primitivos, asteroides que no están diferenciados, o bien podemos tener podemos tener meteoritos procedentes de cuerpos diferenciados, cuerpos que han sufrido transformación. Por ejemplo, los meteoritos metálicos, como este que tengo aquí atrás, que suelen ser de hecho los más vistosos, los materiales de este tipo, los meteoritos metálicos, proceden del núcleo de asteroides diferenciados. Y nos enseñan muchas cosas, entre otras nos enseñan cómo es el núcleo de nuestro propio planeta. Pensad que hoy en día no tenemos una tecnología que nos permita viajar hasta el centro de la Tierra, tomar una muestra y ver cómo es el núcleo de nuestro planeta. Sin embargo, cuando nos llega un meteorito metálico, estamos analizando o teniendo la posibilidad de ver cómo es el núcleo de otro mundo, el núcleo de un asteroide, que de hecho también, si lo pensáis, para que nos llegue el núcleo de un asteroide, nos llegue un fragmento del núcleo de un asteroide, significa que ese asteroide tuvo que destruirse hace ya muchísimo tiempo, mediante algún tipo de colisión muy grande que rompió ese objeto e hizo que su propio núcleo quedase expuesto, que se fragmentase y pudiesen llegar fragmentos de ese núcleo a nuestro planeta. Bien, pues analizando los meteoritos metálicos podemos saber cómo es el núcleo de la Tierra. Podemos conocer determinadas propiedades del núcleo de nuestro propio planeta. Y hay también otro tipo de meteoritos, como este que tengo aquí atrás, que se denominan palasitas, que son una mezcla de metal y de un elemento rocoso concretamente llamado olivino, que serían estos cristales verdes que veis por aquí.
estos cristales verdes que tenéis aquí. Bueno, pues estos meteoritos, que son muy bellos, la verdad es que son muy bonitos. El olivino, de hecho, en la Tierra, el olivino existe en la Tierra y se utiliza como material para joyería, de hecho. Bueno, pues como digo, estos meteoritos, estas palasitas, son unos meteoritos que se denominan metalorrocosos porque están hechos más o menos 50% de metal y 50% de roca, pues proceden de la interfase entre el núcleo metálico del asteroide y el manto de ese asteroide. De esa zona intermedia entre el núcleo interno metálico y el manto que rodea a ese núcleo procederían las palasitas. El caso es que sabemos también que estos asteroides, aparte de hacernos llegar meteoritos que nos permiten estudiarlos y nos permiten conocer muchas cosas de nuestro sistema solar, han ido impactando tanto contra la Luna como contra la Tierra. La Luna, de hecho, sabemos que está totalmente cubierta de cráteres. La Luna es un mundo lleno de cicatrices, hay cráteres por todas partes y esos cráteres son la huella de esos impactos que ha recibido este satélite natural a lo largo de su historia. Los prácticamente incontables cráteres que hay en la Luna contrastan con el menor número de cráteres de impacto que hemos localizado, hemos identificado en nuestro planeta. ¿Quiere decir eso que la Tierra ha sufrido menos impactos a lo largo de su historia? No, todo lo contrario. La Tierra, debido a que es un objeto de mayor masa y por tanto tiene más gravedad y además es más grande, es una diana cósmica de mayor tamaño y por tanto es más fácil que un objeto colisione contra la Tierra que colisione contra la Luna. Lo que ocurre es que la Tierra es un mundo mucho más dinámico que la Luna. La Tierra tiene una atmósfera, tiene un clima, tiene una tectónica de placas que hace que la superficie del planeta pues vaya modificándose a lo largo de las distintas eras geológicas, de manera que gran parte de los cráteres que se han formado en nuestro planeta han quedado totalmente erosionados o destruidos. Y de hecho, en la actualidad, el número de cráteres identificados en nuestro planeta asciende a solamente 190. Son los que se han conseguido confirmar como cráteres de impacto. Uno de los cráteres más famosos, que seguro que todos vosotros lo habéis visto en alguna ocasión, es el Meteor Crater o cráter Barringer, que se encuentra en Arizona, en Estados Unidos. Es uno de los mejor preservados, de los mejor conservados. Y se piensa que se formó hace unos 50.000 años cuando impactó contra la superficie de la Tierra un asteroide metálico formado por hierro y níquel que podía tener aproximadamente unos 50 metros de diámetro. Alrededor del cráter se encontraron multitud de fragmentos de meteoritos y de hecho los indígenas de la zona, los indios americanos, se sabe que estuvieron utilizando el hierro de estos meteoritos tanto para la fabricación de utensilios ceremoniales como para la fabricación de distintas herramientas, incluso para comerciar entre distintos pueblos de la zona. Otro cráter bastante famoso es el cráter de Chicxulub, que se encuentra aquí, en la península de Yucatán, que es un cráter de unos 150 kilómetros de diámetro aproximadamente, que se asocia con la extinción masiva que tuvo lugar hace unos 65 millones de años y que provocó la desaparición de los dinosaurios, hago un inciso, de los dinosaurios aviarios, es decir, de los que no tenían plumas, porque había dinosaurios con pluma y sin pluma, y los dinosaurios con pluma son los que finalmente dieron lugar a las aves. Los dinosaurios aviarios son una especie de transición entre los reptiles y las aves. O sea, que cuando os comáis un pollo, que sepáis que estáis comiendo un descendiente de dinosaurio, que todos hemos probado dinosaurios, nos encanta. Bueno, pues esos no se extinguieron, pero se extinguieron los dinosaurios tradicionales, digamos, los dinosaurios que conocemos así como tipo lagarto, tipo reptil, y a la vez pues se extinguieron muchísimas más especies animales y vegetales, de forma que esto nos ilustra cómo la colisión de estas rocas, de estos asteroides, pues pueden tener unas consecuencias devastadoras para la vida en nuestro planeta. Sin embargo, aunque se suelen asociar los asteroides y sus impactos y su llegada a nuestro planeta con catástrofes,
esto no siempre es así. Aquí tenéis detrás, por ejemplo, un corte pulido de un meteorito. La imagen no está en blanco y negro, la imagen es que es así, es que el meteorito tiene esta coloración. Y este corte pertenece a un fragmento de un meteorito conocido con el nombre de meteorito Allende. Cayó en México en el año 1969 y cuando se analizó este meteorito años después se comprobó que tenía gran cantidad de compuestos orgánicos y de hecho contenía más de 80 aminoácidos que son, como sabéis, los ingredientes básicos a partir de los cuales los seres vivos fabricamos las proteínas. Bien, la vida en la Tierra está basada en 20 aminoácidos. Pues aquí había del orden de 80 aminoácidos. ¿Quiere decir eso que estos aminoácidos que llegaron en este meteorito los produjo alguna forma de vida extraterrestre y por eso llegaron aquí? No, para nada. Estos aminoácidos están aquí porque en el espacio la química, las reacciones químicas también pueden tener lugar y la química orgánica, la química que da lugar a este tipo de compuestos es posible, se produce y en el espacio pues de forma espontánea se generan no solamente aminoácidos sino que se pueden generar otro tipo de compuestos orgánicos como por ejemplo azúcares y otro tipo de sustancias que utilizamos los seres vivos. De manera que los meteoritos que proceden de este tipo de objetos, de este tipo de asteroides, nos han enseñado que los asteroides también pudieron traer a la Tierra algunos de los ingredientes básicos que hicieron posible la aparición de la vida en nuestro planeta. Y de hecho, como decía al principio, los asteroides están formados por roca, por metal y por agua. Y se piensa que una buena parte del agua que existe en nuestro planeta llegó, digamos, de la mano de estos fragmentos, de estos asteroides que fueron impactando contra nuestro planeta. Ya como curiosidad os voy a contar una cosita. Si veis aquí en las rocas se observan unas especies de esferitas. Bueno, pues esas esferas son los materiales más antiguos que se formaron en el sistema solar. Se llaman cóndrulos, tienen un nombre muy feo. Pero son una especie de gotas fundidas que se formaron al inicio del proceso de formación de nuestro sistema solar y esas gotas se enfriaron, solidificaron, se fueron agrupando y formaron unos tipos de meteoritos que se llaman condritas, y se llaman condritas precisamente porque contienen estos cóndrulos y son unos minerales tremendamente antiguos. O sea que cuando estamos observando un material de este tipo, estamos viendo estos cóndrulos, nos estamos remontando a unos 4.500 millones de años porque son materiales que tienen una antigüedad enorme. Ya si nos vamos a una época bastante más reciente, bastante más actual, os quería comentar que hubo un hecho histórico en el año 2008, en octubre del año 2008, porque por primera vez en la historia se consiguió observar un asteroide antes de que impactara contra nuestro planeta. Ese asteroide recibió el nombre del 2008 TC3, se descubrió y unas 19 horas después se produjo el impacto. Era un asteroide pequeño, un asteroide que tenía unos 4 metros de diámetro aproximadamente, impactó sobre el desierto de Sudán, estalló en la atmósfera, no llegó a producir ningún daño, simplemente cayeron al suelo varios kilos de meteoritos y el más grande pues tenía prácticamente el tamaño de una nuez, quizá un poco más. Y como curiosidad podéis ver aquí en esta imagen, me voy a apartar un poco. Esta es una imagen del satélite Meteosat y en ella se observa este punto, o esta zona, mejor dicho, este punto gordo, con una coloración amarilla rojiza que corresponde a la entrada y a la explosión de ese asteroide en la atmósfera. Como digo, fue un asteroide muy pequeñito y fue la primera vez que esto sucedía en la historia. Bien, pues unos años después, en el año 2013, ocurrió otro evento bastante destacable que vais a ver aquí, que fue la entrada en la atmósfera terrestre de un asteroide ya de más tamaño, aproximadamente unos 20 metros. Y esto ocurrió sobre una zona de Siberia que se llama Chelyabinsk. Ocurrió en febrero de 2013, esta roca entró en la atmósfera, fijaos la bola de fuego tan brillante que generó,
y estalló. Estalló a unos 20 kilómetros de altitud, se rompió en múltiples fragmentos y la entrada en la atmósfera de este objeto llegó a producir unos 1.500 heridos y unos 7.000 edificios afectados en la zona. Y aquí estamos hablando de un objeto de más tamaño que puede hacer un daño más considerable. Como curiosidad os digo que esos heridos y esos daños en los edificios no se produjeron como consecuencia de las rocas que cayeron al suelo. Las rocas eran muy pequeñas. Este asteroide de 20 metros reventó en la atmósfera a gran altura, a unos 20 kilómetros de altitud, pero esa explosión generó una onda expansiva y las ondas expansivas de una explosión pueden ser muy energéticas. En este caso era una onda expansiva muy energética que cuando llegó al suelo liberó esa energía y fue la energía que provocó esos daños en los edificios y que la gente que vio el asteroide o vio la bola de fuego y se asomó a las ventanas, pues viese cómo los cristales de esas ventanas reventaban, les caían encima y eso pues fue lo que produjo gran cantidad de heridos junto con algunos techos que cayeron y gente que cayó al suelo, también resultó herida. Hubo incluso gente que sufrió quemaduras como consecuencia del enorme brillo que tuvo la bola de fuego, fue incluso más brillante que el Sol. Y esto, como digo, pues ya es algo que nos indica que la entrada de un asteroide en la atmósfera terrestre, cuando el asteroide es más grande, pues ya puede representar algún tipo de peligro. Si estamos hablando de asteroides que puedan ocurrir o que puedan causar algún daño grande a una ciudad, estaríamos hablando de asteroides de un tamaño del orden de 35 metros. Si el asteroide este hubiese sido más grande, el daño habría sido pues bastante mayor, aunque afortunadamente la mayoría de los heridos fueron heridos leves y esto pues no tuvo mayor trascendencia. Hoy en día existen multitud de investigadores, fundamentalmente de las grandes agencias espaciales, sobre todo de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, que se dedican a escudriñar el cielo, a vigilarlo para tratar de localizar estas rocas, ver qué trayectoria tienen y de esa manera determinar si pueden suponer algún tipo de peligro para nosotros o no. De manera que estos programas de detección consiguen catalogar gran número de objetos, consiguen estudiarlo, consiguen determinar su órbita y de esta manera sabemos si tenemos que enfrentarnos a una potencial amenaza en un momento dado y de esa manera saber si tendríamos que reaccionar o no ante un determinado objeto de este tipo. Sobre todo, tienen fundamental importancia los llamados asteroides potencialmente peligrosos. Se llaman así porque son objetos que tienen un tamaño ya bastante grande. Estamos hablando de objetos que tienen del orden de 140 metros de diámetro o más y que pueden acercarse a la Tierra a una distancia que se considera peligrosa, que sería aproximadamente pues casi 20 veces la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Un objeto de ese tipo es un objeto que merece especial atención, que hay que estudiar, al que hay que analizarle la órbita, porque esas órbitas además no son órbitas permanentes y estables. Estos objetos son pequeños, se ven afectados por la gravedad de los objetos a los que se acercan, como por ejemplo nuestro propio planeta, y esos acercamientos pueden hacer que una órbita que inicialmente no era peligrosa para nosotros, pues se modifique de manera que el objeto acabe en una órbita distinta que haga que en el futuro pues pueda colisionar con nosotros. De manera que cuando se descubre un objeto de este tipo, continuamente se monitoriza, continuamente se vigila su órbita para saber si puede plantear un problema en el futuro, aunque en el presente no resulte un objeto que pueda causarnos ningún tipo de daño. De los asteroides potencialmente peligrosos que se han conseguido detectar, ninguno de ellos supone un peligro para la Tierra en los próximos 100 años.
Hay algunos otros objetos que no son peligrosos, que sí tienen una probabilidad de impacto que es no muy grande, pero sí una probabilidad de impacto que los hace ya, digamos, objetos que merece la pena estudiar y analizar, porque en un momento dado podrían atravesarse con la órbita de nuestro planeta y llegar a entrar en nuestra atmósfera, pero en lo que se refiere a objetos potencialmente peligrosos no hay ningún tipo de problema de aquí, como digo, a los próximos 100 años. También nosotros desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía llevamos a cabo algunos proyectos, por ejemplo el proyecto MIDAS, que se dedica a estudiar cómo colisionan contra la Luna grandes rocas, de manera que estudiando esas colisiones que se producen contra la Luna, nosotros podemos determinar con mayor precisión cuál es la probabilidad de que nuestro propio planeta, de que la Tierra, sufra un posible impacto. Lo que sí está claro es que vivimos rodeados de rocas de este tipo, de manera que tenemos que seguir monitorizándolas, tenemos que seguir aprendiendo de ellas, no solamente porque representan un peligro para nosotros, sino porque también representan incluso una oportunidad grande de poder disponer de los recursos que hay en estos asteroides y de poder utilizarlos para algún tipo de propósito, como puedan ser, por ejemplo, misiones espaciales que puedan aprovechar el agua que hay en estos asteroides, de manera que en lugar de llevar hasta el lugar que sea el agua desde nuestro planeta, pues se pueda aprovechar el agua que hay en estos objetos y de esa forma pues tengamos acceso a ese tipo de recursos. Bien, pues básicamente esto es lo que os quería contar, no quiero enrollarme más. Muchísimas gracias por haber atendido esta charla y como os decía al principio, si queréis ahora plantear algún tipo de pregunta, pues estaré encantado de tratar de responderla. Gracias a todos. Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias, José María, y enhorabuena, ha sido genial la charla, nos ha gustado mucho. Y bueno, pues te voy contando un poco lo que han ido diciendo en el chat. En primer lugar, Francisco Rodríguez nos hace una pregunta, pero te dice que buenas imágenes de fondo, te dará enhorabuena por las imágenes. Y la verdad es que nosotras también, porque estamos aquí flipando con las imágenes. Así que eso, enhorabuena. Y luego pues pasamos a las preguntas. Ángela Martín hace dos. Primero dice, me pregunto por qué en la Tierra se han erosionado los cráteres y no es posible observarlos mientras que en la Luna se conservan tantísimo. Bien, pues el problema que tenemos en la Tierra de cara a poder identificar cráteres de impacto es la erosión a la que está sometida la superficie de la Tierra, que hace que con el paso de los años el clima, el viento, la lluvia, incluso la acción de seres vivos y sobre todo también la tectónica de placas, es decir, el movimiento de las placas continentales haga que estos cráteres se vayan destruyendo, se vayan erosionando y de hecho incluso en ocasiones, aunque uno crea que tiene un posible cráter de impacto, resulta difícil llegar a determinar si realmente lo es o no lo es. Entonces, ese es el principal motivo por el que los cráteres en la Tierra identificados hasta ahora son tan poquitos, del orden de 190, mientras que en la Luna hay incontables cráteres, porque allí no hay atmósfera, es un mundo mucho más estático, no hay tectónica de placas, de manera que los cráteres que se han formado en la Luna pues se han podido conservar muchísimo mejor y los que se han destruido normalmente se han destruido porque ha impactado sobre ellos otro objeto que ha destruido el cráter original, pero en la Luna se conservan muy bien porque es un mundo prácticamente muerto en ese sentido, mientras que nuestro planeta es un mundo muchísimo más dinámico. Vale, muchas gracias de parte de ella y de parte nuestra. Seguimos con preguntas de Ángela Martín. Comenta en la explosión del meteorito que has comentado de Rusia en 2013, que se produjo a 20 kilómetros, y pregunta de qué depende la altitud a la que estalla. Pues depende de varios factores, porque lo que sucede cuando una de estas rocas entra en la atmósfera es que entra a una velocidad muy grande y esa velocidad provoca que la atmósfera
ejerza una presión grande sobre el frontal de la roca. Para entendernos, es como cuando nosotros movemos la mano en el aire y notamos el aire dándonos en la palma o en la parte de atrás de la mano. El aire nos presiona la mano. Lo que pasa es que al mover la mano a baja velocidad, pues esa presión es muy pequeña. Pero si una roca entra en la atmósfera a una velocidad enorme de cientos de miles de kilómetros por hora, esa presión que se produce, ese aire que va chocando contra el frontal de la roca, ejerce una presión tan grande que llega un momento en el que la roca no aguanta esa presión y revienta, se rompe. Entonces, es la atmósfera la que hace que la roca reviente. ¿Y de qué depende que la roca reviente antes o reviente después? Pues de la resistencia que tenga esa roca y de la velocidad a la que entra esa roca fundamentalmente. Porque si es una roca que entra a una velocidad más baja, la presión del aire va a ser menor y la roca aguantará más. Si es una roca que tenga muchas grietas en su interior porque esté ya parcialmente fragmentada, va a tender a romperse con mucha más facilidad y por tanto estallará en el aire mucho antes. Mientras que una roca más monolítica, una roca que tenga mayor consistencia y que apenas tenga grietas internas, pues será capaz de aguantar más y conseguirá bajar más en la atmósfera antes de reventar. También el ángulo de entrada en la atmósfera es un factor que hace que la roca pueda estallar antes o después. No es lo mismo que entre con un ángulo muy vertical, donde las condiciones de entrada son mucho más drásticas y por tanto la roca, digamos, que sufre más, que unas condiciones de entrada más horizontales, más suaves, que hace que la roca vaya descendiendo hacia la atmósfera de una forma más liviana y por tanto la roca pueda aguantar más. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues ahora pasamos con Carlos Rivero. Dice, sobre los recursos de los asteroides, ¿cómo de avanzados están los proyectos para explotar estos recursos? Gracias. Pues no están muy avanzados, es más ciencia ficción hoy en día que otra cosa. La minería de asteroides, es decir, lo que tiene que ver con el aprovechamiento de determinados minerales, metales, etcétera, que haya en el asteroide, o incluso con el aprovechamiento del propio helio 3, que es un material que podría utilizarse como material nuclear, es algo que se contempla a décadas vista, muchas décadas vista, porque eso hoy en día no está maduro, no hay una tecnología madura para llevar a cabo eso, y lo que sí se contempla como algo, como una posibilidad un poco más cercana, aunque también está algo lejana en el tiempo, es aprovechar el agua de los asteroides para que cuando se envíe una misión espacial a algún lugar, en lugar de tener que lanzar ese agua desde nuestro propio planeta en un cohete, con lo cual eso sería carísimo, pues se pueda aprovechar el agua de esos asteroides y sea más barato utilizar el agua de esos asteroides que no llevarnos el agua de la Tierra, ¿no? Entonces eso es lo que hoy en día está más cercano en el tiempo, pero aún así, tanto una cosa como otra están poco maduras, digamos. Vale, perfecto, gracias. Pues seguimos con Carlos Rivero, que es otra pregunta más, y dice, ¿cómo de confirmado está que el cráter de Yucatán sea el provocado por el meteorito que causó la extinción masiva del Cretácico? Pues ha habido un estudio reciente, no recuerdo ahora mismo, soy muy malo para las fechas, pero creo que fue el año pasado, a mediados del año pasado, que hubo un estudio que confirmó, vino a aportar nuevas claves que confirmaron este hecho, y también en base a unas perforaciones que se hicieron en la zona para tratar de estudiar ese cráter, porque hay que tener en cuenta que es un cráter que es un cráter subacuático hoy en día, es un cráter que se formó de manera que quedó bajo el agua, no es un cráter como el cráter Meteor o el cráter Barringer, que podemos ir a él y caminar sobre él y tomar muestras fácilmente. Entonces han sido estudios recientes los que han demostrado que efectivamente tuvieron que ver con la extinción de esos dinosaurios. Había otras teorías sobre que esa extinción pudo deberse a algún tipo de pandemia, que está ahora tan de moda eso con el tema del COVID.
pero eso quedó refutado. También que pudo deberse al vulcanismo terrestre, que pudo haber unas emanaciones de gases y una especie de efecto invernadero como consecuencia de que esos macrovolcanes lanzasen gran cantidad de ceniza a la atmósfera, que oscureciese el aire. Eso también quedó descartado. Y la hipótesis más sólida hoy en día, que vino a fortalecerse, como digo, con este último estudio, es precisamente la del impacto de ese objeto en la zona de Yucatán. Vale, muchas gracias. Pues ahora yo aquí estoy muriendo de amor porque tenemos una pregunta de un niño. Dice, hola, soy Santi, tengo 10 años. ¿De qué tamaño tendría que ser el meteorito para causar daños importantes en la Tierra? Muchas gracias, me está gustando mucho. Pues mira, me alegro tener público también de esa edad porque, digamos, sobre todo como divulgador, a mí me motiva mucho poder influir en personas que todavía pues tienen esa curiosidad infantil por las cosas, porque me acuerdo yo de cuando en mi época, pues evidentemente estas cosas no existían, yo devoraba libros y la verdad es que muchas veces he pensado que ojalá cuando yo era niño pues hubiesen existido este tipo de tecnologías para poder acceder a charlas de estas y poder satisfacer la curiosidad que tenía entonces. Entonces, respondiendo a la pregunta, para causar un daño importante en una ciudad, estaríamos hablando de un asteroide que debería tener un diámetro de aproximadamente unos 35 metros. Eso vendría a ser algo así como la altura que tiene un edificio de 6-7 plantas aproximadamente. Un asteroide del tamaño de un edificio de 6 o 7 plantas, una roca así de grande, podría causar daños importantes en una ciudad. El que destruyó a los dinosaurios era bastante más grande. Se estima que tenía más de 10 kilómetros de diámetro y ya provocó una catástrofe de tipo global. Obviamente, cuanto mayor es el tamaño del asteroide y más resistente es el asteroide, mayor es el daño que provoca. Objetos pequeños, por ejemplo, del tamaño de 1 metro, pues lo que pueden hacer es generar una bola de fuego muy llamativa en el cielo, muy brillante. Si acaso generar algún meteorito, pero poco más. No van a provocar daños prácticamente de ningún tipo, a no ser que tenga alguien la mala suerte de que le caiga el meteorito encima. Pero asteroides que puedan provocar ya daños en una ciudad, estaríamos hablando de eso, de unos 35 metros. Vale, pues muchas gracias y muchas gracias, Santi, por la pregunta. Y bueno, ya que estoy yo aquí en plan Gran Hermano, yo también quiero preguntar. Así que, una preguntilla. ¿Cuál es el mayor cráter de impacto que hay en la Tierra? ¿Se sabe cuál es? Sí, se sabe cuál es y curiosamente no es el de Chicxulub, no es el de los dinosaurios. Hay otro más grande que está en Sudáfrica, es el cráter llamado cráter de Vredefort. Sobre ese cráter, o sea, recibe ese nombre porque en el espacio que ocupa ese cráter, que está tremendamente erosionado, se encuentra la ciudad de Vredefort y es un cráter muchísimo más antiguo que el de Chicxulub, un cráter que se estima que lo provocó también otro objeto que podría tener aproximadamente ese diámetro, algo más de 10 kilómetros de diámetro, y se cree que se formó hace unos 2.000 millones de años. Vale, gracias. Pues siguen entrando preguntas, así que te hago una de Isa. Dice, ¿tenemos algún protocolo de defensa o evacuación en caso de poder sufrir un posible impacto de meteorito dañino? Bueno, lo que hay hoy en día son, un protocolo de defensa de evacuación en caso de que veamos que mañana nos va a impactar un objeto porque lo hayamos descubierto tarde. Pues sería algo similar al protocolo de evacuación y de defensa que podría haber frente a un ataque nuclear, ¿no? De meternos en un búnker, tratar de protegernos allí y en fin, y esperar que no nos pase nada. Pero si se trata de objetos que con tiempo determinamos que están en órbita de colisión con la Tierra, pues sí hay programas que van encaminados a mandar a alguna nave espacial, alguna sonda hasta esos objetos
de manera que se consiga desviar el objeto de alguna manera y ese objeto pues acabe en una trayectoria que no sea una trayectoria de colisión contra nuestro planeta, de forma que lo que inicialmente sea un objeto que pueda plantear algún peligro, alguna colisión certera, digamos, pues acabe siendo un objeto más, que acabe en otra órbita, que pase de largo y que no nos provoque ningún tipo de daño. Vale, muchas gracias. Pues seguimos ahora el turno de Daniel Rodríguez. Dice, ¿cómo se puede aprovechar el agua de un asteroide? Pues se puede aprovechar el agua de un asteroide de la misma manera que los científicos esperan aprovechar el agua que se ha descubierto que existe en el polo sur de la Luna. Ahora que está tan de moda también lo de volver a la Luna, pues ese recurso, ese agua que se ha determinado que está en el polo sur de la Luna, pues se considera que puede tener un potencial enorme de cara a servir como digamos, material útil para las misiones que hay allí. No solamente porque la puedan beber los astronautas, sino porque el agua se puede descomponer muy fácilmente en oxígeno y en hidrógeno, y eso nos puede generar, por un lado, el oxígeno que podemos respirar y, por otro lado, el hidrógeno que podemos utilizar como combustible. Entonces, por eso es muy valioso el agua. ¿Y cómo se puede utilizar el agua de un asteroide? Pues simplemente, de alguna manera, alcanzando ese asteroide, yendo a ese asteroide, y recogiendo ese agua. Si se observa que hay agua en forma de hielo que esté accesible en el asteroide, pues simplemente se podría extraer ese agua, igual que se extrae cualquier otro tipo de mineral, el agua estaría congelada, obviamente, y aprovechar ese recurso, como digo, para poder descomponerla, poder obtener oxígeno, poder obtener hidrógeno que se puede utilizar como combustible, y no solamente como agua para beber. Pues ahora tenemos a Francisco Rodríguez. Dice, aprovechando que tenemos la oportunidad de verte por estos medios, ¿en qué situación se encuentra el proyecto Midas que has comentado? Pues mira, se encuentra en una situación genial porque tenemos previsto instalar un nuevo telescopio en el observatorio de Calar Alto en breve. Estaba previsto que estuviese instalado para este verano, pero con todo el jaleo del coronavirus y demás, pues sufrirá algún tipo de retraso, pero habrá un nuevo telescopio allí en el observatorio de Calar Alto que se unirá a los que ahora mismo están operando tanto desde Sevilla como desde el Observatorio de la Sagra en Granada y desde el Observatorio de la Ita en Toledo. También, por suerte, pues el ministerio correspondiente ha dado un proyecto que solicité en la última convocatoria competitiva de proyectos de investigación y que tenía como objetivo instalar otro telescopio más en el marco del proyecto Midas para poder hacer investigaciones encaminadas no ya tanto a detectar estos impactos, que también los va a detectar, sino a utilizar técnicas de espectroscopía, es decir, descomponer la luz que se emite durante estos impactos, descomponer la luz de esos destellos de impacto, de manera que analizando esa luz mediante esas técnicas de espectroscopía podamos obtener información sobre la composición química de los objetos que están impactando. Algo similar a lo que ya hace el proyecto SMART, que descompone la luz de las bolas de fuego que se generan cuando estas rocas entran en la atmósfera terrestre. Ahora lo queremos llevar a cabo en la Luna en el marco del proyecto Midas. O sea que el proyecto Midas va a recibir un impulso bastante grande. Aparte, también comentar que el proyecto Midas está ahora mismo en una colaboración muy estrecha con la Agencia Espacial Europea, porque tenemos un contrato con esta agencia espacial dentro del programa P3NEO 1, que es un programa encaminado hacia la defensa planetaria y que nos ha asignado precisamente el papel de detectar estos impactos en la Luna para que dentro de ese programa de defensa planetaria podamos determinar para la Agencia Espacial Europea cuáles son los riesgos de impacto a los que se enfrenta nuestro planeta. También ahí acabamos de tener una inyección hace 4 días de material que me da miedo mirar, porque es una batería aparte digamos, del material que ya hemos puesto en marcha, una batería de 100 terabytes
de capacidad de almacenamiento para poder grabar ahí todo lo que nuestros telescopios detecten, todo lo que observen, todas las sesiones de observación que lleven a cabo los telescopios del proyecto MIDAS. Y una de esas baterías está en el Observatorio de Sevilla, y otra batería de otros 100 terabytes pues va a llegar al Observatorio de la Sagra en Granada, que es el otro observatorio que está colaborando con la Agencia Espacial Europea dentro de este contrato. Vale, muchas gracias. Pues Carlos Rivero vuelve con su tercera pregunta y nos dice: ¿cuánto se ha incrementado la vigilancia de los posibles objetos peligrosos en los últimos años? Pues no sabría cuantificar ese dato, pero en cuanto a interés, a número de proyectos y número de investigadores, ha sufrido un impulso muy grande. Por un lado, por parte de las agencias espaciales que ya han desarrollado programas para poder planificar un ensayo de desviación de uno de estos asteroides, de manera que se pruebe esta tecnología para conseguir modificar la órbita de alguno de estos objetos. También, por ejemplo, el contrato este del que acabo de hablar, el contrato con la Agencia Espacial Europea, el P3NEO 1, es un contrato en el que no solamente participamos nosotros, sino que participan otros equipos de investigación de distintos lugares de Europa, tanto con la finalidad de detección de estos asteroides como con la finalidad también de determinar sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y la probabilidad de impacto contra nuestro planeta, que es la parte de la que nos encargaríamos nosotros desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía. La comunidad científica y, afortunadamente, los dirigentes políticos cada vez están más concienciados de la importancia que tiene este tipo de investigación. Cuando yo digo, por ejemplo, que ninguno de los objetos potencialmente peligrosos nos va a impactar de aquí a los próximos 100 años, hay gente que puede pensar, bueno, entonces, ¿para qué se sigue investigando en esto? Pero es muy importante seguir investigando en esto por dos motivos. Primero, porque no se han descubierto todos los objetos potencialmente peligrosos que hay. Hay que seguir observando el cielo porque hay muchos más ahí que todavía no hemos visto. Y también porque estos objetos, pues, como decía antes, no tienen una trayectoria, no tienen una órbita inamovible, sino que es una órbita que sufre distintas perturbaciones a lo largo de la trayectoria del objeto, que hace que lo que en la actualidad es una órbita que no vaya a provocarnos ningún tipo de problema, pues dentro de unos años sí nos lo provoque. De manera que hay que hacer un seguimiento continuo de todos estos objetos, determinar cómo se van modificando estas órbitas y, a partir de ahí, saber si pueden provocar algún tipo de problema. Entonces, como decía, todo esto está generando que cada vez haya más interés, más científicos dedicados a este tema, que se esté apostando por esto y que, como yo digo, no hagamos como los dinosaurios, que como no tenían capacidad suficiente, pues estaban allí a vérselas venir. Nosotros se supone que somos seres inteligentes, que no tenemos que estar limitándonos a ver qué es lo que nos pasa y si nos colisiona una roca y ya está, y aquí nos quedamos y nos extinguimos, sino que podemos utilizar, y de hecho estamos utilizando esa capacidad que tenemos para tratar de ponerle remedio, y afortunadamente, como digo, pues se están consiguiendo cada vez más apoyos y cada vez hay más proyectos. Se supone que somos seres inteligentes, sí. Bueno, se supone. Vamos ahora con nuestro amigo Santi, de 10 años, que nos ha hecho otra pregunta más. Y dice: ¿los astrónomos aficionados pueden colaborar de alguna manera con tu proyecto? Pues es un proyecto complejo. El proyecto MIDAS es un proyecto en el que es muy difícil colaborar desde el mundo amateur, desde el mundo aficionado, porque el tipo de observaciones que hay que realizar, el tipo de material que hay que utilizar, digamos, las dificultades que entrañan, crea una serie de problemas añadidos a lo que sería una observación normal, que por experiencia propia hemos visto que digamos, los aficionados, pues no en un momento dado, pues no se encuentran muy cómodos, ¿no? Digamos,
en este tipo de cuestiones porque pueden llegar a ser tremendamente laboriosas. No es tan, digamos, automático como pueda ser esa labor que se hace muchos aficionados de tratar de identificar nuevos asteroides, que si se identifican muchos por esa vía, y tratar incluso de medir alguna propiedad de esos asteroides, periodo de rotación, incluso la forma, etcétera. El proyecto Midas es un proyecto que tiene unas complejidades intrínsecas que hace que sea complejo, que sea compleja esa colaboración. Bueno, pues os voy a hacer yo una última pregunta que me la he dejado antes en el tintero y yo creo que con esto ya podemos ir terminando. Y bueno, hablabas al principio del impacto de Tunguska, que por esa razón es hoy el día del asteroide, porque es el aniversario. ¿Y se sabe qué fue? ¿Si fue un asteroide o qué fue exactamente? Pues ha habido siempre mucha controversia sobre ese tema. Incluso alguna explicación muy esotérica en la cual evidentemente no voy a entrar. Aquí estamos para hablar de ciencia y de hechos. Pero siempre ha habido, digamos, dos facciones en la comunidad científica, quienes pensaban que era un asteroide y quienes pensaban que se trataba de un cometa. Y de hecho el estudio más reciente que se publicó hace muy poquitos años apuntaba a que, aunque esto sea contradictorio, porque supone que con motivo de esa efeméride lo que celebramos es el día del asteroide, pero todo apunta a que lo más probable es que fuese un fragmento de un cometa y no un asteroide. O sea, que hoy a lo mejor tendríamos que estar celebrando el día del cometa y no el día del asteroide. Pero ese fragmento de cometa se piensa que estuvo asociado al cometa Encke. El cometa Encke es un cometa que tiene un diámetro relativamente grande, casi unos 5 kilómetros de diámetro. Es un cometa muy grande. Y es un cometa que se piensa que se generó por la fragmentación de un cometa mucho mayor, de un cometa que podía tener unos 40 kilómetros de diámetro. De forma que ese cometa tan grande, de unos 40 kilómetros de diámetro, hace unos 20.000 años, se rompió en muchos fragmentos. Uno de los fragmentos es el cometa Encke. Se rompió también en fragmentos muy pequeñitos o relativamente pequeños, porque algunos de esos fragmentos son de incluso más de 1 metro, que son los que a partir de octubre, noviembre, provocan una lluvia de estrella que se llaman las táuridas. Y las táuridas suelen provocar bolas de fuego muy brillantes porque hay fragmentos muy grandes relacionados con esa lluvia de estrellas, con las táuridas. Y se piensa que otro gran fragmento pudo ser el que entró en la atmósfera sobre Tunguska y provocó esa gran explosión que fue tan enorme que, fijaos, que hizo que a 400 kilómetros de distancia del epicentro de la explosión la gente se cayera al suelo. Es como si aquí en el sur de España, yo que estoy aquí en Sevilla, o vosotros que estáis en Almería, cada uno esté donde esté, pues imaginaos yo que estoy aquí en Sevilla, vosotros que estáis ahí, los de Almería Conciencia en Almería, imaginaos que allí se produce el evento de Tunguska y la gente de Madrid se cae al suelo por la onda expansiva. Imaginaos cómo de brutal tiene que ser la onda expansiva para que a 400 kilómetros de distancia pueda tirar a gente al suelo. Bueno, pues como digo, se piensa que la hipótesis más probable es que ese objeto fuese un cometa y no un asteroide. Bueno, pues el año que viene celebramos el Día del Cometa y aquí no pasa nada. Bueno, pues ya está, eso es todo. Muchísimas gracias, José María, y muchas gracias a todos los asistentes virtualmente. Y bueno, ya iremos comunicando porque mientras el coronavirus no nos deja hacer otra cosa, pues tendremos que seguir de forma online. Iremos comunicando futuras actividades y seguimos, nos vemos, nos leemos en las redes sociales. Hasta otra, muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta luego, adiós.